con la primera clase de anatomía de la segunda unidad semestre, después de que han rendido satisfactoriamente sus exámenes de toras. No, sí he visto las notas, no sé por qué no están más altas de lo que avisaron, pero bueno. Abdomen es una estructura o es una parte del cuerpo, del tronco, que también es grande. Entonces, si lo estudian progresivamente, lo van a entender bastante bien. Cuando hablamos de abdomen, nos referimos a la parte del tronco que está por debajo del diafragma y por encima de la pelvis. Si van a pasar, yo no tengo ningún inconveniente, pero síganlo por favor en silencio. Entonces, decíamos que el abdomen es toda esta parte que está comprendida por arriba entre el diafragma, por abajo entre el estrecho o por encima del estrecho superior de la pelvis. Arriba sí tenemos un límite bien definido, el músculo diafragma. Abajo el límite es un poquito más inespecífico, ¿no? Prácticamente solamente el tejido peritoneal. Arriba pueden llegar, como ven, hasta el cuarto espacio intercostal, con las cúpulas diafragmáticas, y saben que este límite es móvil, porque el diafragma se va a mover junto con la respiración. Y dentro del abdomen vamos a tener, aunque suene ocioso decirlo, todas las vísceras intraabdominales. Retroperitoneales o intraperitoneales lo vamos a ver en el desarrollo de toda la unidad. Cuando nosotros hablamos de abdomen, van a ver en su práctica clínica que lo dividimos generalmente en regiones, pero también se le puede dividir en cuadrantes. Si lo vamos a dividir en cuadrantes, trazamos una línea que parte de la apófisis sigmoides a la sínfisis del pubis, una línea en el plano medio y una línea transumbilical, y me va a dividir el abdomen en 4 cuadrantes. 2 cuadrantes superiores, derecho e izquierdo, y 2 cuadrantes inferiores, derecho e izquierdo. Pero la más usada clínicamente es esta división en regiones. Para dividirlo en regiones trazamos 2 líneas verticales que pasan por la línea medio clavicular y más o menos por el tercio de este ligamento inguinal, y 2 líneas horizontales, una que va a pasar por el reborde, por la parte inferior del reborde costal, y otra que va a pasar o que va a ir entre las espinas ilíacas anterosuperiores. Entonces, así nos van a quedar divididas 9 regiones, 2 hipocondrios, derecho e izquierdo, 2 regiones laterales, también llamadas flancos, derecho e izquierdo, 2 regiones inguinales o fosas ilíacas, derecha e izquierda, y en el centro, el epigastrio arriba, la región umbilical o mesogastrio en el centro y el hipogastrio en la parte inferior. Ahora, ¿para qué nos sirve hacer esta división o esta separación en regiones en el abdomen? Siempre hemos empezado hablando de anatomía de superficie, y cuando hablamos de las regiones es para ver o para tener una noción de qué órganos tenemos en cada una de estas regiones. ¿Para qué? Para que cuando tu paciente venga y te diga me duele aquí, lo que comúnmente le llaman la boca del estómago, sepas que el dolor se refiere a la porción final del estómago, ¿no? Porque cuando les duele aquí abajo después de correr, sobre todo cuando corren con el estómago lleno, les duele la parte del hipocondrio izquierdo, no es el vaso, ¿no? Sino es que si estás con el estómago lleno y te pones a correr, estás haciendo que los ligamentos que sostienen el estómago se esfuercen más, se estiren y provoquen algo de dolor. Si te duele en el hipocondrio derecho, te vas a enfocar un poco más en una patología vesicular o hepática, si es que la cápsula del hígado se dilata, se distiende, perdón, que eso es lo que causa dolor en las vísceras sólidas. Y así vamos viendo que los flancos o fosas o regiones laterales están el colon ascendente en el derecho, el colon descendente en el izquierdo, en la fosa ilíaca izquierda el colon sigmoides, fosa ilíaca derecha nos hace referencia al ciego y el apéndice, es un dolor en esa zona, significa que estos 2 órganos podrían estar comprometidos. El hipogastrio nos refiere dolores en los intestinos, la porción distal del intestino delgado, o es un dolor referido de órganos intrapélvicos.
Entonces, esa es la razón por la cual hacemos esta clasificación. Y ustedes lo van a ver con todo su desarrollo de historias clínicas. El paciente les puede decir, me duele la boca y el estómago. ¿Ustedes qué van a poner? El paciente refiere dolor en el gástrico, ¿no? O al examen tiene dolor en el hipocondrio derecho, el flanco derecho, el mesogástrico. No van a ponerle en el ombligo, que no estaría tan mal, pero el nombre correcto de toda la zona es esta, no salvo que fuera exactamente localizado en el punto umbilical. Entonces, para eso nos sirve conocer las regiones abdominales. Ahora, entrando al tema que es motivo de la clase, vamos a hablar de la pared abdominal. Y cuando hablamos de la pared abdominal, hablamos de todas las capas que recubren a la cavidad abdominal. Generalmente hacemos referencia a las capas anterolaterales, que son los músculos anterolaterales del anterior. Vamos a mencionar al final los músculos de la pared posterior, que algunos ya los conocen, el psoas ilíaco sobre todo, pero hemos visto el miembro inferior. Entonces, cuando hablamos solamente de pared abdominal, los límites cambian porque estamos viendo por arriba el límite va a ser la apófisis sifoides y los bordes de las costillas. Por la parte posterior la columna vertebral y en la parte inferior los huesos pélvicos. Y vamos a recordar, o lo importante de la pared abdominal es que ustedes recuerden el orden en el que vienen las capas. Porque cuando pasemos a pelvis van a ver que el mismo orden en el que vienen las capas en abdomen va a ser el orden de las envolturas del conducto espermático o del testículo. Entonces es más fácil recordarlo si lo aprendemos bien desde su origen en pared abdominal. Entonces, la primera capa es la piel. Si retiramos la piel, vamos a tener a la fascia superficial. En la fascia superficial, que por lo general está constituida en su mayor parte por tejido adiposo o el tejido celular subcutáneo también, vamos a tener el pasaje de estas venas superficiales, o sea, las venas de drenaje venoso superficial. Y es importante recordarlo, sobre todo para los que quieran ser cirujanos más adelante, porque cuando se hace una operación a nivel abdominal, sí hay que preocuparse de cauterizar estas pequeñas venitas, ¿no? ¿Que cuáles van a ser? Las epigástricas inferiores, que se van a anastomosar con las epigástricas superiores y que tienen un recorrido pararectal, o parameriano, si quieren, salvo un grupo de las paraumbilicales que tienen un recorrido radial, y que es importante recordar la presencia de esas venas porque van a ver cuando hagamos el sistema portal, hay una anastomosis alrededor de la red umbilical que externamente nos muestra un signo que es el signo de la cabeza de Medusa, que son estas venas paraumbilicales que tienen esta distribución radiada, se dilatan porque está aumentando la presión dentro del sistema portal y es una manifestación de hipertensión portal que se puede sospechar solamente examinando o viendo el abdomen del paciente. Entonces, decíamos que esta fascia superficial por lo general está constituida de tejido adiposo, pero en la parte inferior, por debajo del ombligo, se va a dividir en dos capas. Una capa superficial, que antiguamente se le llamaba fascia de Camper, que básicamente tiene tejido celular subcutáneo, o sea, tejido adiposo, pero que se puede extender esta capa, que se va a extender para rodear al pene y después va a continuar en la bolsa escrotal, y de allí van a pasar fibras o se van a formar fibras de músculo liso que van a conformar el dardos, que es una de las capas del escroto. En las mujeres esta capa de grasa, esta capa superficial de la fascia superficial, va a formar o va a ayudar a constituir parte del tejido adiposo de los labios mayores. Y esa fascia superficial va a tener una capa profunda. Ya saben, por debajo del ombligo, por arriba del ombligo todo es tejido adiposo. Por debajo del ombligo esta capa profunda, que antes se llamaba fascia de escarpa, es más bien membranosa. En estado normal, esta capa casi no tiene grasa, tiene muy poca grasa adherida, ¿no? Y en la parte inferior, esta fascia de escarpa se va a continuar para formar la parte anterior del perine, formando la fascia perineal superficial, que también le decían antes la fascia de Forest.
Entonces empiezan a ver la continuidad de los tejidos, que son parte de la pared abdominal y que van a continuarse hacia la pared pélvica superficial perineal, empezando en el varón, la fase superficial, a formar el tactos y la capa profunda a formar en ambos la fascia perineal superficial, tanto en hombres como en mujeres. Después de esta fascia superficial, viene a ser la segunda capa, la primera es la piel, la segunda es la fascia superficial, vamos a tener los músculos del abdomen y vamos a dividirlos en dos grupos, los anterolaterales y los planos laterales y los verticales, que son solamente anteriores. Entonces los planos laterales ya saben que son tres, van de atrás hacia adelante, prácticamente rodean toda la pared abdominal a manera de un cinturón, a manera de protección y sostén de los órganos intraabdominales. Y los dos músculos verticales que están cerca de la línea media van a estar envueltos en una vaina tendinosa que proviene de estos tres músculos laterales. Como saben, su función es mantener a todas las vísceras abdominales dentro de la cavidad. Van a protegerlas de lesiones, van a participar en la expiración forzada, como hemos visto en tórax, y participan en el aumento de la presión intraabdominal cuando queremos miccionar, defecar, o en el caso de las mujeres, el pujo para el momento del parto, ¿no? O sea, ahí participan todos estos músculos anterolaterales. Vamos a ir viendo uno por uno. El más superficial de todos es el oblicuo externo. Antes le decían oblicuo mayor, también. Se utiliza más externo ahora porque nos habla más de su ubicación topográfica. Y este oblicuo externo nace o se origina de las últimas costillas, así a manera de dientes, que se pueden confundir con las fibras dentales del serrato, con las fibras de inserción del serrato anterior. Después de este origen en las costillas, también va a tener una inserción en la cresta ilíaca y hacia adelante se va a insertar a través de su aponeurosis en la línea alba, pasando por delante del recto anterior. Tiene la dirección de sus fibras en la mayor parte de su recorrido es de afuera hacia adentro, de arriba hacia abajo, similar a lo que eran los intercostales externos, recuerden. Entonces tiene más o menos la misma dirección de fibras o de fascículos musculares. Entonces, si nosotros lo vemos en un cadáver bien disecado, vamos a ver que la dirección de las fibras que mantiene esa inserción tipo dentada y hacia adelante va a terminar insertándose a través de su aponeurosis del oblicuo externo. En la parte inferior, este músculo tiene una inserción muscular en la cresta ilíaca, pero se va a continuar hacia adelante a través de su aponeurosis, conformando el ligamento inguinal. La aponeurosis del oblicuo externo, en un engrosamiento de esa aponeurosis, va a formar el ligamento inguinal, que va de la espina ilíaca anterosuperior hasta la sínfisis del pubis. Y vamos a ver que este ligamento inguinal tiene algunas proyecciones que nos detallan lo que son los ligamentos adicionales que vamos a encontrar aquí. Antes de pasar a esta parte inferior del oblicuo anterior, solamente vamos a detallar que en la parte posterolateral, este oblicuo externo, su inserción, que no llega hasta el borde posterior, forma un triángulo junto con el borde del dorsal ancho. Y la base de ese triángulo es la cresta ilíaca. ¿Por qué es importante recordarlo? Porque es una zona de debilidad posterolateral o lumbar de la pared abdominal donde se pueden producir hernias, ¿no? O salida de contenido intraabdominal. Ya sabemos que las hernias son salida de contenido intraabdominal por un orificio o una zona de debilidad natural. Cuando esta zona de debilidad es artificial, producto de una operación, eso ya no se llama hernia, se llama eventración. Entonces, este triángulo, que también se le conoce como triángulo de Petit, es una zona de debilidad de la parte posterior o posterolateral de la región lumbar, por donde se puede ver la salida de contenido intraabdominal, generalmente tejido
tejido adiposo que va a generar la formación de una masa en la zona posterior que puede causar dolor o molestias en el paciente. Ahora, habíamos dicho que la parte inferior de la aponeurosis del oblicuo mayor iba a conformar el ligamento inguinal. Todo esto de aquí es el ligamento inguinal, aquí lo vemos en esquema. Este ligamento inguinal, en su parte medial, se va a separar y va a formar dos pilares. Un pilar medial y un pilar lateral. No vean que las fibras del pilar medial incluso llegan a cruzar la línea media, van a pasar por delante de la vaina de los rectos, y el pilar medial queda en la sínfisis del pubis. Este ángulo que forma la separación de estas fibras va a ser cubierto o reforzado por estas fibras que se llaman fibras interplurales, y va a quedar de esa manera aquí un orificio que es el anillo inguinal superficial. Las fibras del pilar medial se reflejan hacia arriba y forman lo que se conoce como el ligamento reflejo. Y de las mismas fibras del pilar medial se proyectan o se reflejan hacia la sínfisis del pubis, y eso es lo que se conoce como el ligamento lacunar. De este mismo ligamento inguinal sale una proyección de fibras aponeuróticas que se va a insertar aquí en la línea pectínea y me va a dividir esta parte inferior del ligamento inguinal en dos porciones, una laguna muscular y una laguna vascular. La laguna muscular está ocupada por el músculo iliosoas. La fascia de este músculo iliosoas participa en esta inserción del arco iliopectíneo. Por ahí también va a pasar el nervio cutáneo femoral lateral y el nervio femoral en su borde interno. Y hacia adentro está la laguna vascular, cuyos límites serían entonces el lateral, el arco iliopectíneo, y el medial, el ligamento lacunar, que sabemos que es una proyección de esta pilar medial, pilar lateral, del anillo inguinal superficial. Hay otro ligamento aquí que se considera una continuación de este ligamento lacunar. El ligamento lacunar se inserta aquí en la esquina de la sínfisis y este tejido aponeurótico se continúa sobre el hueso, formando lo que se conoce como ligamento pectíneo. Entonces, todos los ligamentos que vemos en la zona inguinal no son otra cosa que la proyección o el reflejo de fibras aponeuróticas que provienen del ligamento inguinal, y el ligamento inguinal es un engrosamiento de la aponeurosis del oblicuo mayor. Este orificio o anillo inguinal superficial ofrece o constituye una zona de debilidad natural frecuente para hernias inguinales. En el hombre son más frecuentes las hernias inguinales aquí, en la mujer son más frecuentes las hernias inguinales aquí, en la zona pleural. Entonces, no se olviden, tenemos estas fibras del ligamento inguinal, van a formar un pilar medial y un pilar lateral. Del pilar lateral se refleja hacia el pubis el ligamento reflejo, se refleja hacia el hueso, el reflejo va hacia arriba, el ligamento reflejo se refleja hacia la parte medial, como si fuera hacia el recto lateral, hacia el recto anterior. El ligamento lacunar es un reflejo de esas fibras hacia el hueso, y un engrosamiento de esta aponeurosis engrosada que sigue su inserción sobre el hueso forma el ligamento pectíneo. Y fibras que provienen también del ligamento inguinal hacia la línea iliopectínea van a formar el arco iliopectíneo, que me divide esta porción en laguna muscular y laguna vascular, que además ya la conocen, pero también hemos visto el miembro inferior. Seguimos entonces, hemos visto el oblicuo mayor, que viene desde la porción lateral hacia adelante y atrás en la porción inferior va a formar el ligamento inguinal de la espina ilíaca anterosuperior a la espina del pubis, y por dentro está el ligamento oblicuo interno, el músculo oblicuo interno. El músculo oblicuo interno va a tener la dirección de sus fibras
en X con el oblicuo externo a manera de refuerzo, porque no se olviden que los músculos anterolaterales lo que hacen es proteger los órganos intraabdominales, entonces le forman como una especie de cincho, de malla o de faja protectora, ¿no? Entonces, los ligamentos, el músculo oblicuo externo tiene la dirección de arriba hacia abajo, de fuera hacia adentro, y el medial en contraposición o en X para reforzar esta protección de la pared abdominal. El músculo oblicuo interno va a venir, o su inserción viene desde la fascia toracolumbar, que es una fascia que rodea los músculos erectores de la columna, y se va a continuar su aponeurosis con el oblicuo interno. También va a tener una inserción en la cresta ilíaca, en el tercio lateral del ligamento inguinal, y dependiendo de su zona de inserción, ven que las fibras van a tener un trayecto vertical, oblicuo, la mayoría de la parte medial, y descendente en la parte inferior. Este borde inferior del oblicuo menor es libre, no se continúa con una aponeurosis hasta el oblicuo mayor. Entonces, eso, o saber esto, nos va a ayudar a entender por qué ese conducto inguinal tiene como techo a los músculos o las fibras musculares de este oblicuo menor. En la parte anterior va a colaborar con la formación de la vaina de los rectos. En los dos tercios superiores se dividen dos hojas, una pasa por delante, otra por detrás, y en el tercio inferior todo pasa por delante. Eso lo vamos a ver en detalle en las siguientes láminas. Este oblicuo menor va a dar origen a músculo premasteriano, que es el músculo que se encarga de elevar el testículo cuando la temperatura no es la más adecuada. Entonces son fibras del oblicuo menor que viajan al momento de que este testículo está saliendo de la cavidad abdominal por el latillo inguinal. Algunas de las fibras musculares viajan junto con el testículo y cambian de nombre y va a ser el músculo premasteriano. Si lo vemos en cuanto a un cadáver, que tiene esta disposición en sentido o en X con el oblicuo mayor, pero que tiene fibras musculares verticales y tiene fibras que van también en descenso dependiendo de su ubicación, porque se inserta en esta primera parte del ligamento inguinal. Este oblicuo menor o oblicuo interno, por dicho, también nos va a formar otra zona de debilidad en la región lateral o en la región lumbar, que es el triángulo lumbar inferior. El que formaba el oblicuo mayor es el triángulo lumbar superior, de Petit, y este es el triángulo lumbar inferior, que dependiendo de la bibliografía también lo van a encontrar como cuadrilátero. Cuando participo se toma en cuenta la inserción del serrato posterior inferior, se convierte en un cuadrilátero. Si solo tomamos a la costilla número 12, es un triángulo. Triángulo lumbar inferior, una zona de debilidad. El borde, uno de los bordes de este triángulo son los músculos espinales, los músculos erectores de la columna. El borde superior, si es triángulo, ya sabemos, o la base, ya sabemos que sería la 12ª costilla, y si consideramos el serrato, sería un cuadrilátero, y el borde o el otro borde lo está formando las fibras musculares del oblicuo interno. Otra zona, como digo, de debilidad por donde puede presentarse una hernia lumbar. Estas hernias lumbares, tanto la del triángulo superior como la del inferior, generalmente lo que van a referir los pacientes es una sensación de tumoración en la zona lumbar, ¿no? Que puede ir aumentando de tamaño, que como todas las hernias inicialmente es reductible, pero que puede llegar a causar algún tipo de adormecimiento si se comprime alguna salida de nervio al momento de su crecimiento, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el tratamiento? En reparar esta debilidad. No son hernias muy frecuentes, pero sí es importante que las conozcan. Ahora, el músculo más interno de la pared abdominal es el transverso del abdomen. El transverso es sencillo, sus fibras musculares están dispuestas de manera transversal, de ahí su nombre. También viene desde la parte posterior, con una aponeurosis que se confunde
confunde con la fascia toracolumbar, y adelante se va a insertar o va a conformar también parte de la vaina de los rectos. Vean que el transverso también se inserta en el reborde costal, ¿no? Cosa que no veíamos en el oblicuo menor, porque el oblicuo menor no llega hasta acá arriba. El oblicuo menor se queda en el borde de la décima costilla. En cambio, el transverso sí forma una especie de cinturón de protección en toda la pared abdominal anterior, formando o ayudando a formar la vaina del útero. Una característica especial que tiene este transverso es que el término de sus fibras musculares no es simétrico, es más corto a nivel medial. Entonces, esta distribución de sus fibras musculares hace que se forme a estos lados una línea semilunar. Esta línea semilunar también es un punto de referencia importante, un punto de referencia de anatomía de superficie. Si ustedes tienen poca grasa abdominal y se miran al espejo, van a ver que hacia los lados, los famosos poquitos que forma el recto abdominal, va a aparecer una línea que no es otra cosa que el punto donde están terminando los músculos o las fibras musculares del transverso y está empezando su aponeurosis. ¿No? Esa es la línea semilunar, o también línea de Stiglitz, aunque yo prefiero los nombres, no tanto los nombres propios, porque son de difícil recuerdo para mí. Pero esta es la línea semilunar. ¿Línea de qué? Este músculo transverso, en su parte inferior, también tiene un borde libre, o sea, tampoco se llega a insertar hacia la parte inferior del ligamento inguinal. Su origen, igual que el oblicuo menor, va entre el tercio lateral del ligamento inguinal, pero de allí hace una curva. Y va a tener un refuerzo aponeurótico en esta parte central, que es lo que se conoce como la os inguinal. Cuando esta os inguinal se une con la aponeurosis del oblicuo menor, que no siempre pasa, entonces deja de llamarse os inguinal y ya se llama tendón conjunto, porque es el tendón de inserción de dos músculos, el oblicuo interno y el transverso. Si se insertan de manera independiente, entonces es os inguinal, que es el refuerzo de la aponeurosis en su parte medial por encima del anillo inguinal, del transverso, y la aponeurosis del oblicuo menor, que también se insertaría aquí. Importante recordar que todo nuestro organismo, si ustedes se acuerdan de su biología, se forma a través de metámeras, o sea, de fragmentos o de orígenes que van a dar lugar al desarrollo de toda una sección alrededor del cuerpo. Por eso tenemos nervios intercostales con su paquete arterial y su paquete vascular, su paquete venoso, que rodea y se encarga de inervar toda una porción, una red. En el abdomen no tenemos huesos, como en el tórax, pero la distribución de los nervios va a seguir ese mismo recorrido horizontal o oblicuo hacia abajo. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque cuando se quiere hacer un abordaje intraabdominal, no se va a hacer un corte a cualquier nivel del abdomen. Si quiero hacer un abordaje, una laparotomía, o sea, tener expuesta una gran cantidad de la cavidad abdominal, voy a cortar por la línea alba. La línea alba es el punto medio donde se cruzan las aponeurosis de ambos lados. Vamos a abajo viendo. Porque si yo corto de manera o en el plano sagital a este nivel, voy a dañar el recorrido de todos estos nervios, que son los últimos torácicos, el livio lumbar y el livio hipogástrico, que son los que se encargan de inervar los músculos anterolaterales. Entonces, si yo quiero tener un acceso a toda la cavidad abdominal, se hace una incisión mediana. La incisión mediana, ya van a ver en cirugía, se usa cuando quiero hacer una exploración de toda la cavidad, no solo de un fragmento. Si se hace una operación de apéndice, por ejemplo, se trata de seguir este recorrido oblicuo, entonces la incisión no es
no es vertical, es una incisión ligeramente oblicua, igual que el acceso cuando se hace una cirugía abierta de vesícula, tampoco se hace una incisión vertical, es una incisión oblicua para tratar de respetar el recorrido de este paquete vasculonervioso, dañarlo lo menos posible. Ahora, si vemos adelante, ¿qué vamos a tener? El músculo recto del abdomen y el músculo piramidal. El recto del abdomen es un músculo acincado, largo, que va a estar envuelto en una vaina que viene de la aponeurosis de los músculos laterales, y de atrás hacia adelante va a tener estas inserciones tendinosas que son las que le van a dar esa característica cuando está trabajado de la apariencia de cuadraditos o de poquitos dentro del abdomen, ¿no? La mayoría de estas inserciones tendinosas son supraumbilicales, a veces hay una más aquí, que proviene desde la cara posterior de la vaina hasta la cara anterior de la vaina de los rectos. En el centro, donde se cruzan todas las fibras aponeuróticas del lado derecho con el lado izquierdo, está la línea alba, que suele ser un poquito más ancha en la parte superior y hacerse un poco más lineal hacia la parte inferior. Va desde la apófisis sifoides hasta la sínfisis del pubis. Este músculo va a tener inserción desde inclusive el quinto cartílago costal, ¿no? Y de ahí va bajando hasta que sus fibras mediales se insertan en la apófisis o apéndice sifoides. Este músculo va a encargarse, además de proteger a las vísceras abdominales junto con todos los demás, de apoyar con la flexión de la columna cuando estoy en posición de cúbito supino. Y en la parte inferior, también dentro de la vaina de los rectos, vamos a tener un pequeño musculito rudimentario que a veces no existe, hay personas que no lo tienen, que es el músculo piramidal. Este músculo piramidal se inserta en la sínfisis del pubis y en su porción medial en la línea alba. Se considera que cuando existe, funciona como tensor de esta línea. ¿No? Si lo vemos en un cadáver disecado, esta es la apariencia que va a tener nuestro recto anterior o solo recto del abdomen, ¿no? Que ya saben que tiene inserción en los cartílagos costales y abajo en la sínfisis del pubis. Y la vaina de los rectos va a estar conformada, como ya dijimos, por las aponeurosis de los músculos laterales, pero va a tener una distribución diferente dependiendo del nivel en el que estemos en el abdomen. Si estamos en la parte de los 2/3 superiores, la aponeurosis del oblicuo mayor pasa por delante. La aponeurosis del oblicuo interno se divide en una hoja anterior que se adhiere a la del oblicuo externo y una hoja interior o interna que se adhiere a la aponeurosis del transverso. Entonces forma va a tener una pared posterior y una pared anterior. Pero si estamos más o menos a 15 centímetros del pubis o en el tercio inferior por debajo del ombligo, las aponeurosis de los 3 músculos van a pasar por delante y van a delimitar o van a formar por detrás del recto una línea que se llama línea arqueada, también arco de Douglas, quieren el nombre propio. Este arco de Douglas, o por debajo de este arco de Douglas, es por donde van a entrar los vasos epigástricos para finalmente irrigar al recto del abdomen. Entonces, si nosotros queremos ver cómo se ve, porque en el esquema es muy fácil, ¿no es cierto? Pero si nosotros lo vemos en un cadáver, van a ver que la línea arqueada, la línea curva, no es una estructura muy fácil de disecar si es que no tenemos cuidado, muy fácil de ver si no tenemos cuidado en disecar a las aponeurosis. Estamos viendo entonces la pared posterior de la vaina de los rectos, se ha despegado las inserciones tendinosas para poder levantar el recto, y aquí, donde todas las fases o todas las aponeurosis de los músculos laterales se hacen anteriores, va a quedar una línea que es la línea arqueada.
Por debajo de esta línea arqueada van a pasar los vasos epigástricos para llegar a atravesar la vaina de los rectos y terminar llegando al recto del abdomen. Si nosotros vemos la vaina completa, vemos su pared anterior conformada, ya sabemos, en estos 2/3 superiores por el oblicuo mayor y la cara o la fascia superficial del oblicuo interno, y la pared posterior hasta aquí, hasta por encima de la línea arqueada, está conformada por la hoja interna del oblicuo menor con la apófisis del transverso. Y a partir de aquí, en esta parte inferior, ya es constituida por las aponeurosis de los 3 músculos laterales. En la parte posterior vamos a tener una imagen más o menos así. En la parte posterior de la vaina de los rectos, una parte central que nos hace referencia aquí abajo, al uraco, que va a formar el ligamento inguinal medial. Vamos a tener la obliteración de la arteria umbilical, de las arterias umbilicales, una a cada lado, que forman el ligamento o el cordón umbilical. Este es el mediano, el uraco es el mediano, este es el medial, y lateralmente van a hacer proyección estos vasos epigástricos, que serían el ligamento lateral, ¿no? O el pliegue. Entonces, el pliegue umbilical mediano corresponde al uraco, que es un rezago de lo que fue el glutopalantoides, no me falla la memoria, la parte embriológica. Este pliegue medial, que no es otra cosa que las arterias umbilicales obliteradas que se cierran desde el nacimiento. Entonces vamos a formar un pliegue umbilical medial a cada lado del mediano, y el pliegue umbilical lateral, que está formado por la proyección que hacen o la elevación que hacen los vasos epigástricos inferiores sobre la fascia transversalis. ¿Qué es la fascia transversalis? La fascia transversalis es la aponeurosis posterior del transverso, lo que va a recubrir a toda la cavidad abdominal. Entonces, esa elevación que hace la presencia o el pasaje de estos vasos epigástricos va a formar el pliegue umbilical lateral. ¿Para qué recordamos esto? Porque vamos a tener 3 cosas. Tenemos un pliegue umbilical mediano, vamos a tener una fosa umbilical mediana, una fosa umbilical media, o esta fosa también le dicen supravesical, esta medial, y por fuera de los vasos epigástricos la fosa umbilical lateral. Esta fosa umbilical, delimitada por los epigástricos, el borde del recto y el ligamento inguinal, constituye lo que se conoce como el triángulo de Hesselbach, un triángulo de debilidad muscular, por donde se va a proyectar o por donde pueden salir las hernias inguinales. Ahora, casi para terminar, veis que este es un preliminar de la clase, porque luego vamos a hacer, o van a hacer la clase del conducto inguinal solamente, pero ya saben que el conducto inguinal va a estar formado por este ligamento. Vamos a ver los músculos posteriores que ya los conocen, ¿no? El músculo cuadrado lumbar y el psoas ilíaco. Psoas ilíaco lo hemos visto en miembro inferior, el cuadrado lumbar es un músculo que se inserta en la decimosegunda costilla y llega hasta la cresta ilíaca, tiene forma más o menos cuadrangular y forma parte de la pared posterior del abdomen. Entonces, más o menos lo vamos a ver así: cuadrado lumbar, psoas ilíaco que se une con el ilíaco a este nivel para llegar hasta el fémur y ser el principal flexor de la cadera. Estos 2 músculos van a hacer que en el diafragma, que también lo conocen porque lo hemos visto en tórax, se formen 2 arcos adicionales, porque también sabemos que el diafragma tiene 3 hiatos, ¿no? El hiato de la vena cava, que está generalmente o que está en el centro tendinoso, el hiato esofágico y el hiato aórtico. El hiato aórtico va a estar formado por este pilar, el pilar derecho, que generalmente desciende
desciende un poco más, hasta L3 más o menos, y el pilar izquierdo que se queda en L2 y forma esta estructura o este conducto, cuya parte posterior sería la columna vertebral, por donde va a pasar la arteria aorta una vez que salen a los vasos diafragmáticos inferiores para irrigar esta parte del diafragma, y esos diafragmáticos inferiores o las venas que acompañan a esas arterias diafragmáticas inferiores también van a ser parte de las anastomosis por bocadas. Y aquí a los costados, como esto no se ve muy bien, aquí a los costados van a formar arcadas para el pasaje de los músculos que acabamos de ver, porque el diafragma está, la parte posterior del diafragma va a estar por delante de estos músculos de la parte de la cara posterior o de la pared posterior abdominal. Entonces tenemos este ligamento arqueado lateral por donde va a pasar el psoas, ¿no? Y que proviene de los pilares accesorios que tiene este diafragma, porque si recuerdan de la clase de la doctora Magnolia, el diafragma parece una sombrillita, no tiene una inserción plana en los músculos o en la pared torácica posterior, sino que se inserta en los huesos, entonces quedan como arcos o hiatos accesorios a los que ya conocemos de la vena cava, del esófago y de la aorta, para el pasaje de las otras estructuras que tienen que ascender, como el tronco simpático o la vena ácidos o la vena hemiácidos, dependiendo del lado derecho o izquierdo. Entonces vamos a tener estos pilares accesorios que van a permitir el pasaje de los músculos y otras estructuras hacia el tórax o del tórax hacia el abdomen. Solamente recordarlo en una vista más clara que el pilar derecho llega o se inserta en la parte más inferior, más o menos llega hasta la tercera lumbar, y el pilar izquierdo llega hasta la segunda lumbar. De este pilar izquierdo van a salir fibras que luego las van a ver cuando hagamos el ligamento de Treitz, que es el que nos marca la división del duodeno con el yeyuno que se hace nuevamente intraperitoneal. Tiene o recoge fibras de este pilar, del izquierdo, que por lo general está a la altura del segundo cuerpo vertebral. La irrigación del diafragma, la inervación del diafragma ya la conocen, depende directamente del frénico, o sus ramas torácicas o sus ramas abdominales, y este diafragma por dentro va a estar cubierto casi completamente por el peritoneo, que es la capa más profunda de estas paredes abdominales, que es la única que no estamos tocando en esta clase, porque va a ser motivo de una clase individual, ¿no? Porque el peritoneo además forma otros repliegues que sostienen o fijan los órganos intraabdominales. Entonces nosotros nos quedamos en esto: fascia superficial, piel, fascia superficial, que ya sabemos que debajo del ombligo se divide en una capa superficial y una profunda. Luego los músculos o la capa muscular, por debajo de la capa muscular está la fascia transversalis, que sabemos que forma parte de la aponeurosis posterior del transverso, pero que se le estudia como una estructura independiente porque se engruesa y recubre toda la cavidad abdominal. Luego vamos a tener a la grasa preperitoneal y finalmente el peritoneo, que como les dije va a ser motivo de una clase individual. Si tuvieran alguna pregunta. Los que han estado despiertos, porque sí, los